Buenas noches, hermanos. Que el Señor nos bendiga. En esta oportunidad es un gran honor para mí poder estar en este lugar y quiero que iniciemos este tiempo de alabanza, iniciar orando para que podamos pedirle dirección al Señor y que pues todo esto que hagamos sea para honrar y bendecir su nombre, para que Él se pueda también manifestar y que nos haga sentir su presencia en donde sea que nosotros estemos en este momento. Así que cierren sus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias porque tú eres bueno y maravilloso con nosotros, Señor, porque de tu mano, Señor, hemos recibido todo lo que hoy tenemos y aún lo que no tenemos, tú, Señor, nos lo darás o tienes, Dios mío, algo preparado para nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que puedas limpiar nuestro corazón, nuestra mente para poder adorarte y bendecirte, Señor, de la forma en la que tú te mereces, como tú esperas que nosotros lo hagamos también, no solamente con alabanzas, sino también con nuestra vida. Pues en este momento nos disponemos, Señor, a buscar de tu presencia por medio de estos cantos, hablar, Señor, a la vida de algunos hermanos que nos estén viendo en este momento y que tú, Señor, les puedas bendecir por medio de estos cantos. En el nombre de Jesús entregamos este tiempo que sea como un olor grato ante tu presencia, Señor, y que tú puedas permanecer con nosotros, Señor, todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como les decía al principio, es un gusto poder dirigir este tiempo de alabanza, pero también quisiera que usted ahí donde esté pudiera cantar conmigo estos cantos que a continuación pues vamos a presentar. Y quisiera comenzar con uno que nos recuerda que nuestra vida en esta tierra no es para siempre, ¿verdad? Sino que somos peregrinos en esta tierra y que nuestro Dios siempre tiene todo planificado. Él siempre puede cambiar lo malo que nos sucede en algo maravilloso y puede transformarnos. Estas cosas también nos pueden ayudar a crecer. Y así es que a continuación quisiera cantar este canto que lleva como tema Si el mundo en vez de rosas. Punzantes los abrojos del camino, nos vienen fe y gozo a confirmar y enseñan de este modo al peregrino que el mundo no podrá ser nuestro hogar si en sendas escarpadas tú estás. No temas que el Señor te ayudará. Si el mundo en vez de rosas te da espinas, el Señor en rosas todas cambiará. Amén. En este mundo podemos encontrar aflicción, pero el Señor ha prometido que Él ha vencido a este mundo y que podemos confiar en Él. Así es que en esta noche le invito a que pueda meditar en eso y confiar en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Si a nuestra paz azotan tempestades, tras tempestades calma llegará. ¿Qué importa que hayan siempre adversidades? La mano del Señor nos sostendrá. Si en sendas escarpadas tú estás, no temas que el Señor te ayudará. Si el mundo en vez de rosas te da espinas,
Señor por esa verdad tan linda que nos promete a nosotros como sus hijos, esperar en Él, que Él puede cambiar todo en nuestra vida. Y una herramienta muy importante que nos ha dejado nuestro Señor y de lo cual nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir, es de la oración. Y para poder sobrellevar todos esos momentos, considero yo que es importante tener esa relación con nuestro Dios, ya que a través de ella nosotros podemos tener fortaleza, ¿verdad? Y fundamento de nuestra fe en Cristo Jesús. Así que el siguiente tema que quisiera entonar es hablar con Dios. Cuando yo hablo con Dios y le expreso mi sentir, descansa mi corazón, se reanima mi vivir. Es la mejor comunión que se puede disfrutar, conservar su amistad hacia la eternidad. Hablar con Dios, qué felicidad. No hay dicha mayor para el mortal. Hablar con Dios. Hoy tú puedes comenzar y vas a experimentar en tu vida un cambio real y el gozo del Señor. Agradecemos al Señor porque podemos comunicarnos directamente con Él y sabemos que Él nos escucha, sabemos que Él está atento a nuestro clamor y Él nos ayuda y corre hacia nosotros. Muchas veces al sentir que no puedo caminar, se reanima mi vivir al poder contigo hablar, y así puedo continuar y a otros reanimar. Es por eso que hace bien el poder contigo hablar. Hablar con Dios, qué felicidad. No hay dicha mayor para el mortal. Hablar con Dios. Hoy tú puedes comenzar y vas a experimentar en tu vida un cambio real y el gozo del Señor. Y
así como dice este canto, vamos a poder experimentar el gozo del Señor en nuestras vidas porque sabemos que Él siempre está con nosotros y que Él nos escucha. Sabemos que tenemos a un Dios todopoderoso que acude a nuestro llamado. Así es que en esta hermosa noche también quisiera entonar otro canto, y cuando yo lo buscaba me puse a pensar en que habemos muchas personas en esta tierra que hemos sido rescatados de la muerte o hemos estado a punto de pasar por ese valle. Quizá, en mi caso, quizá yo no lo recuerdo, pero cuando era muy pequeña, sí, mis padres me contaron que por una enfermedad, pues casi yo moría. Así que hay muchas personas también y muchos hermanos que han estado quizá al borde de la muerte por una enfermedad, por un accidente tal vez, por alguna situación mala de la vida, pero el Señor nos ha rescatado y así también en Cristo Jesús somos nueva criatura y Él nos ha dado nueva vida en Cristo Jesús, y es por eso que quisiera entonar este canto que lleva como tema Gracias, Señor. Gracias, Señor, por ser tan bueno conmigo. La vida tuve en un hilo y hoy me has dejado empezar a vivir. Hoy comprendí que aunque el camino es de espinas, debo seguir por la vida con más coraje que ayer y decir gracias, Señor. Gracias, Señor, porque has probado mi fe y me has llenado de amor. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tu amor. Hoy puedo amar, sonreír y cantar. Por todo, gracias, Señor. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tu amor. Hoy puedo amar, sonreír y cantar. Por todo, gracias, Señor. Vuelvo a sentir correr la sangre en mis venas. Ya no me importan las penas. Me has enseñado a gozar y a sufrir. Disfrutaré de la mañana la brisa. Regalaré una sonrisa por cada estrella que ves y viviré. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que aún disfruto del sol, sus rayos y su calor. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tu amor. Hoy puedo amar, sonreír y cantar. Por todo, gracias, Señor. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tu amor. Hoy puedo amar, sonreír y cantar. Por todo, gracias, Señor. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tu amor.
Hoy puedo amar, sonreír y cantar. Por todo, gracias, Señor. Amén. Es un gran gozo para mí poder cantar este canto, ya que la verdad es que me da mucho ánimo saber que el Señor nos ha dado una nueva vida y que podemos volver a ver el sol y sentir su calor para poder alabarle a Él también en estos días que pues Él nos ha regalado. Así también pensaba en que si Él nos da una oportunidad de vida, una nueva oportunidad para poder alabarle, qué mejor que hacerlo en su presencia todos los días, en su casa, cuando es el tiempo de llegar a un templo y poder convivir con los demás hermanos también. Así que el siguiente tema es mi gran herencia. Quiero que me acompañen. Quiero vivir haciendo tu voluntad, bendito Cristo. Cambia mi mente, que un día pueda pensar como tú piensas. Prefiero un día en tus atrios, en tu presencia, sirviendo al mundo. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y aquí en la tierra tú eres mi gran herencia. Qué bendición poder saber que nuestro Señor es nuestra herencia aquí en el cielo y que podemos nosotros disfrutar de Él cuando deseamos. Amén. Todo mi ser anhela la dulce paz de tu presencia. Por las mañanas te buscaré porque tú eres mi gran herencia. Prefiero un día en tus atrios, en tu presencia, que andar mil fuera de ellos, sirviendo al mundo. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y aquí en la tierra tú eres mi gran herencia. Prefiero un día en tus atrios, en tu presencia, que andar mil fuera de ellos, sirviendo al mundo.
Amén. Gracias a Dios porque nos da ese bendito regalo de haber mandado a nuestro Señor Jesucristo también a morir en la cruz, por lo cual hoy podemos estar disfrutando de esta nueva vida en Cristo y poder también alabar su nombre a través de estos cantos que espero yo que hayan sido de bendición para su vida y que haya podido también cantar con nosotros y gozarse juntamente con nosotros. Así es que seguidamente de esto quiero pues dejarles el tiempo a nuestros pastores que nos traen la palabra del Señor. Amén. Hermanos, muy buenas noches. Es un privilegio de nuevo para nosotros el poder estar con ustedes a través de este medio y estamos de nuevo, Eclesía, el grupo de pastores dispuestos para la evangelización desde aquí de San Juan Zacatepeques. Y gracias por la atención que nos están prestando en esta noche. Queremos continuar con el estudio de la carta de Colosenses y queremos antes que nada poder orar y ponernos en las manos de nuestro Señor. Acompáñenos a orar en esta hora. Nuestro buen Dios y Padre, una vez más venimos, Señor, ante ti agradecidos por tus bondades. Gracias por cuidarnos, Señor, y guardarnos de muchos peligros. Y Padre amado, sabemos en las cosas que hemos pasado en estos 2 días atrás y realmente nosotros estamos muy agradecidos porque tú nos has librado, Señor, de esta tormenta. Pero no así a nuestros queridos hermanos que han sufrido esa catástrofe, Padre. Queremos orar por ellos. Queremos pedirte, Señor, que tú los bendigas, los guardes, los ayudes y aquellos que se quedaron, Señor, sin un techo, sin alimento. Desde aquí te estamos clamando, Padre amado, para que tú provees lo necesario para cada una de las familias, Padre amado. Lo que nosotros no hemos sufrido, ellos están sufriendo, Señor, pero sabemos que tú eres un Padre amoroso y misericordioso, Señor, que tratarás la manera de proveerles a través de los vecinos, de las familias, de las iglesias, Señor, que no hay duda se han volcado para la ayuda de cada familia, Padre amado. Nosotros te damos muchas gracias porque nos has librado de esta situación y hoy con mucho gozo, Señor, abriremos de nuevo tu palabra, leerla, Señor, y poder estudiarla, Señor, sin olvidarnos, Padre amado, pedir tu ayuda a través de tu Espíritu Santo, que será nuestro Maestro, será nuestra guía para esta noche, Señor. Y a nuestros hermanos que están siempre dispuestos a seguir este estudio, por favor también ayúdelos para poder comprender tu palabra y asimilarla, Padre amado, y ser hacedores también de esta misma palabra, Señor. Nosotros te damos muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, esta noche pues nos toca que estudiar el versículo 15, 16 y 17 de Colosenses 4. Y la palabra del Señor dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacedla leer también a la iglesia de los laodicenses, y vosotros, por vuestra parte, leedla la carta que viene de la Odisea, y decid a Arquipo: cuida el ministerio que ha recibido del Señor para lo que cumplas. Pablo, al finalizar sus saludos, envía a los compañeros también. Se recuerdan ustedes los estudios pasados, estuvimos hablando de Aristarco, de Juan Marcos, de Justo, eran los personajes judíos, y luego dijimos que venía el saludo de Epafras, Lucas, el médico amado, y Demas, fue lo que estudiamos la semana pasada. Pues esta vez Pablo quiere transmitir el saludo de su parte en diferentes grupos de personas. En primer lugar, que saluden a los hermanos que están en la Odisea. Después de enviarle los saludos a los hermanos de Colosenses, pues también quería que el saludo sea compartido. Debe servirnos de revulsivo considerar que unos años después el Señor
volvió a escribir a los laodicenses a través de otro siervo suyo, es lo que vemos en Apocalipsis 3:14 al 22. Aquella carta iba a constituir una de las denuncias más duras de toda la Biblia. Para entonces los laodicenses se habían vuelto materialistas, autocomplacientes, tibios en cuanto a las cosas de Dios. Imagínense ustedes, Pablo estaba enviando saludos, estaba enviando el mensaje a los hermanos de Colosas, y que después el apóstol Juan les escribe de esta manera, denunciando, haciendo una denuncia dura, hermanos, que hoy podemos aplicarlo a nuestra vida también, de que esta carta de Juan después, pues pueda ser para nosotros también, porque no cabe duda, hermanos, nosotros nos hemos vuelto también un poco materialistas, tal vez no un poco, porque todos estamos empeñados a las cosas nuestras y nunca nos estamos empeñando a las cosas de nuestro Señor. Tal vez tenemos la idea, tenemos aquello de decir, yo estoy pensando en las cosas del Señor, y si yo pudiera hacer tal cosa, hiciera esto y lo otro. Sin embargo, no nos despegamos de las cosas materiales, porque el perder un día para nosotros significa mucho, hermanos. Pero si estamos confiados en el Señor, pues claro, el Señor dará también el sustento para cada una de las familias. De tal manera que nosotros también podemos asimilar este mensaje de la palabra del Señor, en que también esa carta que fue enviado, o cuando Juan envía y habla a los de la Odisea, que se habían vuelto materialistas, se habían vuelto autocomplacientes, tibios en cuanto a las cosas de Dios. Hoy en día, hermanos, después de la pandemia, después de esa tormenta que ha pasado, creo que tenemos que retomar nuestro papel como hijos de Dios y confiar plenamente en el poder y en la misericordia, en la bondad y en el amor de nuestro Señor. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar y de ser. Pablo sin duda amaba la obra, pero amaba aún más a los creyentes. Eso podemos ver en la carta de Colosenses. Él estaba muy preocupado, de verdad. Él amaba la obra del Señor, pero amaba más a los creyentes. Muchos ministros del Evangelio no tienen estas características que vemos en el apóstol. Su entrañable amor por la gente. De verdad, en todas las cartas de Pablo encontramos que él estaba muy preocupado. A pesar de estar preso, siempre se preocupaba. Sospechamos que cuando profesa amor por la obra del Señor, en realidad les importa mucho más su propio ministerio, protagonismos y respeto que los creyentes mismos. Eso es lo que está pasando con algunos ministros, no todo, por supuesto, porque recordemos que sí hay siervos aún empeñados en preocuparse también por los miembros de la iglesia. Sin ser protagonistas, por supuesto, están pensando siempre en el hermano, en la hermana y qué está pasando. La referencia de ninfas y la iglesia que está en su casa presenta dos pequeños problemas. El primer problema es que algunos manuscritos antiguos hablan de ninfas, que puede ser nombre de mujer, dice, ¿verdad? Y uno de ellos incluso tiene la forma femenina del adjetivo posesivo sus o su, mientras que otros hablan de ninfo, nombre de hombre, y tiene la forma masculina del adjetivo. Es muy difícil dilucidar por medio de los manuscritos si se trata de un hombre o de una mujer. Si se tratara de una mujer, debemos suponer que era una señora de posición social notable, dueño de una casa suficientemente amplia como para acomodar a una pequeña congregación cristiana. Sin embargo, el peso de la evidencia nos inclina a pensar que Ninfas era varón y que su nombre es una contracción de Ninfodoro,
nombre que se ha hallado en numerosas inscripciones de la época. ¿Cuál es el otro problema? En segundo lugar, ¿dónde vivían ninfas? Podemos suponer que su casa se encontraba en algún lugar de la comarca, es decir, en el Valle del Lico, y que si Pablo le menciona ahora por nombre, se debe probablemente a que había llegado a conocerle personalmente durante los años pasados en Éfeso. El concepto de una iglesia reunida en casa particular no debe sorprendernos, hermanos, porque en el siglo I era la norma. Al principio los creyentes seguían asistiendo a las sinagogas judías, pero al ir convirtiéndose creyentes gentiles y ser rechazadas por los judíos, la iglesia tuvieron que celebrar sus cultos en casas particulares. No fue hasta el siglo III cuando las congregaciones empezaron a reunirse en edificios específicamente designados para esta finalidad. Dado que en primer y segundo siglo los edificios para templos como los concebimos hoy en día todavía no estaban disponibles. Las familias celebraban reuniones en sus propias casas. Estas reuniones serían asistidas por los miembros de la familia, padre, la madre, los hijos, siervos. Si la casa era suficientemente grande, también se invitaba a otras personas. La iglesia antigua contaba con un buen número de miembros hospitalarios, dispuestos, ansiosos por ofrecer las comodidades de sus hogares para propósitos religiosos. Eso nos enseña a nosotros, hermanos, que también nosotros debemos ser hospitalarios, debemos continuar. Yo creo que la pandemia nos dio lugar, hermanos, a que nos reuniéramos de nuevo como en familia, en casa. Las familias que se reunían haciendo sus devocionales todas las noches, y si no todas las noches, por lo menos cada 2 días, cada 3 días, pero volvimos, Señor, de nuevo a reunirnos. Y podemos continuar, hermanos, reuniéndonos en casa, invitando a personas, a nuestros amigos, a mantener esa comunión y poder seguir estudiando la palabra del Señor, por lo menos tener esta comunión no solo con Dios, sino con nuestra familia, con nuestros hermanos y con nuestros vecinos. Podemos continuar con este modelo aprendiendo de la palabra de nuestro Señor. Continúa con nosotros nuestro hermano Vicente en esta noche. Leyendo el versículo 16 de Colosenses 4, dice de la siguiente manera: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Lo que nos dice el texto es que haya un intercambio de cartas. Luego Pablo da las instrucciones para que se haga un intercambio de cartas entre Laodicea y Colosas, pues las dos congregaciones necesitaban la enseñanza incluida en ambas. La primera de estas instrucciones no ofrece dificultad porque tenemos la palabra del Señor del apóstol Pablo dirigida a los colosenses. Lo que sí dificulta un poco es la de Laodicea a los colosenses, y el apóstol necesitaba estar seguro que entre estas dos congregaciones, tanto de creyentes fieles y ortodoxos, como también aquellas personas que han sido
afectadas por las enseñanzas de los falsos maestros, deben hacerla llegar a la congregación de Laodicea. Sin duda, la proximidad de las dos ciudades significaba que los laodicenses no estaban exentos de las influencias nocivas que significaba la herejía de ese tiempo. Ellos también necesitaban atender diligentemente a las doctrinas cristológicas y morales del apóstol Pablo. Pero, ¿cómo entender la segunda instrucción? ¿A qué carta de los laodicenses se refiere Pablo cuando dice: vosotros por vuestra parte leed la carta de Laodicea? Las respuestas a estas preguntas han sido muy variables. Nos limitaremos a considerar solo los más importantes. Uno, podría ser una carta escrita por los laodicenses al apóstol Pablo. Segundo, puede ser una carta escrita del apóstol a Laodicea. O también podría tratarse de una carta escrita al consiervo Filemón, o podría tratarse de una epístola apócrifa de Pablo a los laodicenses. Pero lo que dice el texto es que él no la recomendaría si fuera un texto apócrifo. Entonces el apóstol Pablo, que dice que haya una correspondencia mutua, que haya una relación mutua entre las dos congregaciones, como también entre los pastores. Tal el caso como estamos en esta clase o este estudio, los hermanos pastores, hay una relación mutua, mis hermanos. Creo esa es la que el apóstol Pablo considera muy importante, que no estemos distanciados, que nos saludemos realmente como hermanos en Cristo Jesús. Esa es lo ideal, mis hermanos. A veces uno encuentra a los hermanos, uno los conoce como hermanos, pero realmente a Dios le dicen a uno, pero lo correcto sería un trato como hermanos en Cristo Jesús, porque nos conocemos. Entonces, mis hermanos, que haya eso entre nuestras congregaciones hoy día, una relación de congregación a congregación, una relación de pastor a pastor. Continúa esta meditación nuestro hermano pastor José Ricardo. Dios les bendiga en esta preciosa noche. Y estamos tratando siempre lo que es las epístolas a los colosenses. Y ya estamos casi en la fase final del capítulo. Y se trata acerca de la epístola que habla de Colosenses, de la epístola canónica de Pablo a los Efesios. Muchos comentaristas opinan que la epístola a los Efesios fue originalmente una especie de carta circular y dirigida a varias iglesias. A la vez lo explicarían las pocas referencias personales en Efesios, así como en el hecho de que en algunos manuscritos antiguos incluyen la frase que está en Efesios capítulo 1, verso 1, y Pablo dice: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús, que está en Efesios. Mientras que en otros lo omiten,
Un ejemplar de la epístola fue enviada sin duda a Efeso, y esto dio lugar al nombre habitual de la carta, pero otra copia de la carta podría haber sido enviada a la Odisea, dando lugar a la instrucción presente. Entonces se trata de una epístola paulina que se ha perdido. Y finalmente existe la explicación más sencilla de todas, que se trata de una carta que Pablo escribió a los laodicenses, presumiblemente en el mismo momento en la redacción de Colosenses, que fue llevada a la ciudad por Tíquico, cuando iba camino de Efeso a Colosa, pero que no ha sobrevivido la única objeción de cierto peso que se esgrime contra la teoría, es que Pablo mandaría saludos a los laodicenses en la epístola a los colosenses si enviaba simultáneamente una epístola a los propios laodicenses. Pero no es una objeción insuperable, porque acabamos de ver que Pablo no escatimaba oportunidad para transmitir saludos. Sin duda la epístola a los laodicenses habría incluido también saludos para los colosenses. No debe de sorprendernos la idea de que una carta de Pablo se hubiera perdido con el paso del tiempo. No tenemos base alguna para pensar que todas sus cartas fueron preservadas. Al contrario, hay razones fundadas para pensar que de algunas, quizás muchas, no fueron transmitidas a la posteridad, quizás porque solo tenían relevancia para situaciones particulares y no eran de interés permanente y universal. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 5, en su versículo 9, dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y entonces el apóstol Pablo, ¿cuál era el interés de Pablo? Ellos pensaban que tal vez dentro de las cartas pues no iba un saludo especial para ellos, pero Pablo siempre mandaba sus saludos y por eso es que enviaba una carta. Y en medio de todo ello, ¿cuál era el interés de Pablo? Es de que ellos pues tuvieran que no se juntaran con los fornicarios. Entonces el propósito de Pablo era que es más preservarlos para que ellos no se juntaran con personas que estaban en el pecado. También habla en 2 Corintios capítulo 2, 3 y 4 dice: y esto mismo os escribo para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todo, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque con mucha tribulación y angustia del corazón os escribo con muchas lágrimas, no para que fueses contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. ¿Cuál era el propósito de Pablo? Pablo, a pesar de que estaba encarcelado, en el corazón de Pablo estaban todos estos como Colosa, Efesios y la Odisea. Entonces Pablo expresa ahí el amor que él siente con esos pueblos. Eso nos da a nosotros ejemplos como nosotros como pastores, nuestra responsabilidad de velar por un pueblo. Por eso dice, parece hacer reverencia a otras cartas perdidas del Nuevo Testamento. Contiene 13 cartas de Pablo escritas a lo largo de al menos 15 años. Sin duda, él escribió muchas más en este periodo, pero no ha llegado a nosotros. Sabemos pues que Tíquico fue enviado de Roma por Pablo para llevar sendas cartas a las iglesias de Colosa, de Efesios. Además de la epístola a Filemón, sabemos también que su ruta lógica entre Éfeso y Colosa pasaba por la Odisea. Resulta difícil imaginar que no parece que esta última ciudad para transmitir a los creyentes los saludos de Pablo, informarles las circunstancias del apóstol y dejarles algún mensaje escrito. Llevó consigo 2 copias de la primera carta, una para Efesios, otra para la Odisea. O llevo consigo 3 cartas diferentes, una para cada una de las 3 iglesias. No lo sabemos. Sin embargo, dicho
todo esto, lo importante no es establecer de qué carta está hablando Pablo, sino reconocer que aún en estos momentos tempranos de la historia de la iglesia se estaba iniciando la práctica de intercambiar entre las congregaciones locales los textos apostólicos autorizados. Aquí tenemos un pequeño primer paso en lo que iba a ser el proceso de la formación del canon del Nuevo Testamento. Desde el principio las cartas de Pablo eran coleccionadas, preservadas y compartidas. Así pues, Pablo reconoce que si bien había escrito Colosenses pensando en las necesidades de una congregación determinada, el contenido espiritual, doctrinal y moral de la epístola es de vigencia para otras iglesias. Las confrontaciones de los creyentes de Colosa con los falsos maestros de aquella ciudad fue una situación puntual, transitoria, localizada, pero las grandes verdades de Pablo esgrime contra las doctrinas de estos falsos maestros, verdades acerca de la persona y obra de Jesucristo y acerca de la conducta de aquellos que han resucitado con él, son de validez universal y permanente. Qué importante, hermano, ver a un Pablo pues apasionado por el pueblo que Dios le había dado, y el compromiso de Pablo es poder ver a ese pueblo que no se juntaran. ¿Cuál es el propósito de Pablo? Es mantener siempre ese propósito con el cual fue llamado, para poder velar por un pueblo que Dios le había dado. Así es que dejo el tiempo a nuestro hermano pastor Abdiel para que él continúe con este tema. Dios les bendiga, amados hermanos, qué bueno poder llegar a sus hogares por este medio y poder saludarles en esta noche. Estamos casi concluyendo, es el penúltimo estudio sobre la carta a Colosenses, así que damos gracias a Dios por este viaje que hemos hecho, por esta epístola. Hemos tratado de ir paso a paso y algunas cosas y algunos detalles que a veces se nos pasan por alto. Lo que hemos estado hablando acá, por ejemplo, de la carta a la Odisea, esa carta que probablemente Pablo escribió. Ya los hermanos explicaron que hay varias teorías. Probablemente Pablo escribió, no sabemos exactamente por qué, pero hay una referencia ahí y ahí se les han expuesto, hemos compartido con ustedes cuáles son las diferentes enfoques o pensamientos acerca de esta posible carta. Y pues se concluye básicamente en que sí, probablemente sea una carta que no nos llegó, así como la carta que hace referencia ahí en Corintios, que habían otras cartas que no están en nuestra, que son como cartas perdidas, intenciones de algunas explicaciones. Nos toca hablar de un personaje que a veces no, como este que vamos a mencionar, que se menciona muy poco, pero que es relevante, y hablamos de Arquipo. Hay un mensaje ahí para Arquipo, y en las últimas instrucciones dadas por el apóstol tienen que ver con él, y habla de exhortarle o cumplir fielmente el ministerio que le ha encomendado. Surgen, a razón de esta referencia, surgen tres preguntas. ¿Quién fue Arquipo? ¿Cuál fue su ministerio? ¿Por qué tuvieron los colosenses que intervenir exhortándole? En cuanto a quién fue Arquipo, por la referencia en Filemón, pareciera que en algún momento acompañó a Pablo en algún momento de sus viajes misioneros, ¿verdad? También puede sugerir que Pablo ha recibido información acerca de él en el sentido que es un fiel soldado en el ejército de Jesucristo. No sabemos. Lo único cierto es que la frase viene a señalar el alto aprecio del ministerio de Arquipo, que para Pablo era importante el ministerio de Arquipo y el aprecio que él tenía o merecía según Pablo. ¿Cuál era este ministerio? La palabra que se emplea para hablar de ministerio, la palabra diaconía, una palabra que tiene muchos matices, puede significar muchas cosas, pero esencialmente tiene que ver con servir o ministrar. Probablemente se trate de responsabilidades evangelísticas y pastorales. Arquipo ha sido designado quizás por Epafras, quizá para Pablo mismo, quizá para los ancianos de la iglesia, como sustituto de Epafras, con el encargo de velar por el bien de la iglesia colosense, o tal vez de todas las congregaciones del Valle de Rico, donde estaba también Éfeso, la Odisea
e Hierápolis también. Lo que Arquipo debe recordar constantemente es que ha recibido del propio Señor Jesucristo el ministerio. No solo Arquipo, nosotros también. El ministerio que recibimos es un ministerio importante, un ministerio que es un don y un llamamiento de Cristo mismo, no una profesión elegida arbitrariamente por el propio ministro. De ahí que el llamado tiene que tener ese matiz sobrenatural y ese compromiso esencial de aquel que es llamado a razón de esa manera en que Dios se acerca a hacer el llamado. La razón principal por la que Arquipo debe dedicarse a esta misión, a este compromiso con entrega y fidelidad, debe dedicarse a predicar la palabra, a redarguir, reprender y exhortar con mucha paciencia e instrucción. Es una palabra que debe cumplir su ministerio, es decir, el ministerio es el cumplimiento del ministerio. Esa parte, ministerio, le recuerdo, es diaconía, así es como se usa la palabra, y quiere decir servir. Lo importante en ese ejercicio ministerial o cualquier llamado que usted tenga es el servicio. Dios no nos llama nunca a ser servidos, nos llama a servir, y el mismo Señor Jesucristo fue el que vino a servir. De ahí surge, esa es la motivación. Y en medio de esta conversación, de esta exhortación que debe recibir Arquipo, ¿por qué aparece aquí? Algunos mencionan, mejor dicho, algunos mencionan de que en la carta que se menciona aquí de la Odisea podría ser Filemón, pero Filemón es una carta muy íntima, muy personal, no es una carta dirigida a la iglesia, es una carta dirigida a una persona, a Filemón. Entonces, ¿por qué aparece en esa carta? Y la conclusión a la que llegan la mayoría de comentaristas es esta. Arquipo tiene que pertenecer de alguna manera al círculo familiar de Filemón, sí o sí. En virtud del ministerio pastoral, también por eso se menciona aquí, es decir, si no era de la familia, probablemente era el pastor de la familia, o bien puede ser que las dos cosas. Y la conclusión de la mayoría de comentaristas es que era lo mismo. Es probable que Arquipo haya sido hijo de Filemón y Apia y también pastor, que eran las dos cosas. Y lo importante de esto es que al mismo nivel, Arquipo, el apóstol Pablo lo estaba poniendo más o menos al mismo nivel de Tito y Timoteo, que iban a recibir tanto Tito en Creta y Timoteo en Éfeso. Así como lo describen las cartas, seguramente Arquipo recibió alguna instrucción parecida y el nivel en el que Pablo lo está poniendo es esencialmente eso. Hay por lo menos tres razones probables por las que Arquipo se encontraba en Colosas. Por una parte, si se encuentra en la epístola de los Colosenses, lo más probable es que Arquipo estuviera allí, en Colosas, porque es a la iglesia de Colosa y por eso se le hace referencia. Entonces sí, probablemente estaba ahí. Por otro lado, si Pablo hubiera escrito la carta, por ejemplo, en este tiempo, en el siglo XXI, se hubiera dirigido directamente a Arquipo, es decir, estaba escribiendo la carta y luego hace un punto, Arquipo, cuida el ministerio, y luego sigue. Pero en los tiempos en que Pablo escribió, eso hubiera sido una falta de respeto a la audiencia a quien estaba dirigida la carta. No podía incluirse ahí. Y por eso Pablo usa la frase, decida Arquipo, para involucrar a la iglesia. No sea que es una manera más elegante de cubrir el expediente en realidad, pero en realidad se trata de un mensaje personal del apóstol a su compañero de milicia. Y era característica de Pablo. Y recuerda donde hace referencia a Evodia y a Síntique, que cumplan su ministerio. Era una manera de Pablo de decir las cosas. Y la parte final, la razón final, póngale atención a lo que le quiero leer a continuación. Es posible que Pablo quisiera involucrar deliberadamente a la gente de la iglesia en este asunto. Recordemos la situación de la iglesia, que la iglesia estaba siendo en ese tiempo zarandeada, atacada por las nocivas enseñanzas de los falsos maestros. Es probable que Arquipo tuviera responsabilidad en la obra
como un delegado apostólico y que esa responsabilidad le viniera muy grande. Es decir, quizá era joven, quizá no tenía el carácter, era tímido y por eso podía dejarse acobardar ante el empuje y la prepotencia soberbia de los herejes. Arquipo necesitaba el firme apoyo de los hermanos fieles de la congregación. Por eso Pablo se vuelve a ellos y les pide que le hagan saber a Arquipo que cuente con su liderazgo enérgico como ministro del Señor y que él puede contar con ellos. Lo que le tienen que decir la iglesia de Colosas a Arquipo es: adelante, estamos contigo y prometemos ayudarte en todo. Un compromiso de la congregación. La labor que está tratando de desarrollar te fue dada por el Señor y la estás desarrollando con el poder que Él te brinda. Por tanto, atiende al ministerio a fin de cumplirlo fielmente. Lo que Arquipo específicamente tiene que hacer son básicamente dos cosas: cuidar el ministerio y cumplirlo. Aquí la palabra cuidar o mirar, como se traduce, es decir, velar, observar, atender. Arquipo necesita tener sus ojos bien enfocados en las posibilidades del ministerio y no dejarse distraer. Necesita tener visión. Y hoy en día muchos nos dejamos distraer por muchas cosas. Y aquí mis hermanos pastores y ustedes pastores que están allá, a veces pasamos más tiempo resolviendo problemas que anunciando el evangelio. Y algunas cosas nos distraen de la tarea principal. Aquí habían cuestiones doctrinales, hermano, el alimento espiritual, el alimento, el sustento que la iglesia debe recibir, esencialmente debe ser bíblico, debe ser bien preparado, porque las distracciones provocan cosas terribles. Debe vigilar, no debe permitir Arquipo los ataques del enemigo, que los ataques del enemigo lo sorprendieran o lo desanimen, ni que las pretensiones de la obra le hundan. Debe poner los ojos en Jesús y así correr con paciencia la carrera, como dice Hebreos 12. No debe descuidar el don espiritual que está en él, como dice Timoteo 4. Solo tiene que mantener el correcto enfoque y la necesaria visión. Así podrá cumplir su ministerio, como lo dice Timoteo 4 también. Naturalmente, esta exhortación a Arquipo se aplica también a todos los que tenemos un cargo o ministerio determinado en la obra de Dios. El descuido de nuestro ministerio puede abrir las puertas a personas que no vayan a traer ningún bien al pueblo de Dios. Hace falta ejercer nuestros ministerios con un máximo de entrega y cuidado, sabiendo que lo que hacemos, lo que hemos recibido de manos del Señor es eso, ese don, ese ministerio, y que es el Señor a quien nosotros debemos de dar cuentas. No es a la gente, es al Señor a quien debemos dar cuentas por el llamado que Él nos dio. Y es verdad que en el paso de los años, mientras uno está trabajando en el ministerio, a veces la visión va menguando, la misión con la que se comenzó. Nos cansamos y nos desalentamos. Perdemos la frescura de los primeros momentos y caemos en rutinas áridas. Hace poco oía a un pastor predicando sobre el árbol que no produce fruto se corta. Y él usaba esta figura para cosas que a veces hacemos en la iglesia que no están produciendo ningún fruto. Son áridas. Hacemos actividades que no solo se cumplen por rutina y no están produciendo fruto. Y a veces nuestro ministerio llega a ese punto. Alguien me dijo una vez: si no das lo que fuiste diseñado para dar, te vas a morir. Y si das más de lo que fuiste diseñado para dar, te vas a quemar. Entonces tenemos que tener un balance y a eso se llama mirar y cuidar y cumplir lo que decía Pablo a Arquipo. En esos momentos, y ahora en lugar de hablarle a los pastores, me paso a hablarle a la congregación. El lugar que ustedes ocupan en la vida del ministro es en esos tiempos cuando las cosas se vuelven rutinarias, en ese tiempo cuando el pastor se desanima, en ese tiempo cuando hay batallas y luchas, es cuando necesitamos de la congregación
que la congregación cumpla con su deber y venga a animarnos para que sigamos adelante en nuestro ministerio. Sí, hermano, necesitamos el apoyo de la congregación. La murmuración y la ingratitud sirven para hundir al ministro de Dios. La gratitud y la exhortación sirven para estimularlo y animarlo. ¿Se da cuenta la importancia de Arquipo, las lecciones que él nos enseña? Un muchacho que estaba con el llamado, que tenía los dones, que tenía las capacidades, pero estaba desanimado y necesitaba de la congregación. Intencionalmente el apóstol Pablo dice, díganle a Arquipo, pero ese díganle a Arquipo es decir, como anímenlo, levanten el ánimo, hay cosas que hay que hacer, no se puede dormir, que despierte, pero necesita de la congregación, porque hermanos, el pastor y la iglesia son un cuerpo, no pueden estar separados. Y esa es la exhortación en este tiempo. Aprendamos a trabajar en equipo, congregación y pastor. Juntos podemos hacer una obra que trascienda en cualquier lugar donde Dios nos ponga. ¿Qué le parece? Le animo esta noche a usted, hermano, pastor, líder, donde quiera que Dios lo tenga, no se desanime, no está solo. Si Dios lo llamó, dice, este es mi siervo, a quien yo he escogido. Y dice el Señor, yo le sostendré. Y por otro lado, a ustedes, hermanos de la congregación, nosotros los pastores necesitamos de ustedes, necesitamos de su ánimo, de su motivación, de su exhortación. Les necesitamos y juntos vamos a hacer un ministerio que agrade al Señor y que atraiga a otros a su reino. ¿Le parece si oramos? Usted como pastor, ore por su congregación. Hermano, usted ahora ore por su pastor. ¿Le parece? Acompáñenos en esta oración. Bendito Dios y eterno Padre, gracias porque eres maravillosamente bueno. Los que hemos sido llamados en diferentes dones, tareas, te pido, Señor, que nos bendigas, que nos ayudes, que nos des paciencia, que no desmayemos, que ciertamente las circunstancias son difíciles, ciertamente hay momentos duros, pero que mantengamos la guardia, que sigamos adelante. Y hermano, bendice y hermano, bendiga en este tiempo, ahí donde está en su casa, ore por su pastor, bendígalo. Diga algo como, Señor, bendice al pastor, dale sabiduría, dale gracia, provéele lo necesario, sosténlo, Señor, que no baje la guardia, que siga adelante, dale ideas, dale motivación. Señor, ayuda al pastor, bendice al pastor. Y dígale al Señor allí, hermano, Dios, ayúdame a ser un canal de bendición para mi pastor. Muchas gracias, Dios, por esta noche, por esta reflexión, que parecen versículos de saludo y de despedida, pero que en el fondo tienen un mensaje tan especial como el desafío de Pablo a la congregación y a Arquipo. La congregación animando al pastor y el pastor cumpliendo, cuidando y cumpliendo su ministerio. Gracias, Señor, por este tiempo y esta enseñanza. Pedimos que sea de bendición para todos y gracias, Señor, por los pastores que nos acompañan en esta enseñanza también. Oramos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, mi amado hermano, por estar allí, por estar con nosotros en esta transmisión. Agradecemos mucho que siempre esté ahí. Agradecemos que semanalmente tenemos personas que siguen siguiendo nuestra página en Facebook. Le agradecemos mucho al Señor porque ha sido bueno con nosotros. Comparta esta enseñanza. Seguramente alguien necesita oírla. Somos Eclesía, Pastores Unidos para la Proclamación del Evangelio, desde acá de la vía de San Juan, Zacatepeques, en Guatemala. Bendiciones para todos. Cuídense mucho. Nos vemos pronto.